el tema de trabajo para el Atlas tiene que ver con la tierra y el territorio en una comunidad específica, en un lugar específico. No intento plantear, digamos, una generalidad sobre la cultura rarámuri, pero sí un caso concreto que, digamos, sirve como ejemplo de lo que, de la tendencia en cuanto a las problemáticas que están enfrentando los pueblos y comunidades indígenas en la Sierra de Chihuahua, ¿no? Entonces, la idea acá en el texto es plantear a la comunidad como a priori al Estado Nacional, ¿no? Entonces ya, digamos, esa idea por sí misma, lo que está haciendo referencia en lo concreto es que antes de la Constitución, la ley agraria, etc., hay un sistema de propiedad, ¿no? De transmisión, herencia, etc., que se encuentra y que persiste en la actualidad en esta comunidad, ¿no? Y en algunas otras comunidades de la Sierra de Chihuahua, pero al menos en esta comunidad tenemos ya al menos identificada la existencia en términos cronológicos de ese asentamiento en particular desde el siglo XVIII, y de ahí saltar a posicionar el sistema normativo a través de la concretud del mismo, es decir, a través del sistema político, ¿no? En concreto, para los pueblos de la Sierra de Chihuahua, los antropólogos políticos que han trabajado para allá han utilizado más el término de sistema político más que del sistema de carga, porque le da un poco lo que decía ayer Orlando, ¿no? Le da connotación política a la forma de organización de los pueblos y comunidades, ¿no? No solo la festiva, no solo la religiosa, sino también la del control y la administración del poder sobre un territorio, es decir, una jurisdicción. Bueno, entonces yo retomo este término del sistema político como una de las formas concretas del sistema normativo, ¿no? Y para esto rastreo un poco, como decíamos en el proyecto del Atlas, ¿no? Los sinolectos, sociolectos y generolectos que me sirven para que desde la lengua, aunque yo no sea hablante de la lengua, pueda mostrarle al juzgador que en la propia lengua hay una significación particular, por ejemplo, del poder, ¿no? Si bien no existe el poder como concepto, sí existe como concepto la fuerza, ¿no? O las fuerzas, ¿no? Entonces ahí me llevo a la filosofía de la forsología, ¿no? Ahora está, digamos, es una tendencia que va creciendo, ¿no? Y que acá en México tenemos exponentes de este tipo de filosofías que están haciendo un trabajo muy, muy fino. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí tendríamos, como en sus propios términos, los Saguá Bajahuame, ¿no? Esos serían el conjunto de autoridades que conforman este sistema político. Pero como ese conjunto de autoridades está determinado por la asamblea, entonces hay otro concepto que es un poco más largo, pero plantea la idea de lo que se hace en la Junta Indígena. Es el Napahuika Cineame Raromari Raitza. Raromari, no Raramuri ni Raramuri, porque en esta región la variante dialectal así pronuncia su propia etnonimia, ¿no? Raromari. Bien, Napahuika Cineame quiere decir juntarnos para platicar, y Raromari Raitza quiere decir los que hablamos la lengua rarámuri, ¿no? Bueno, esa es una forma de conceptualizar desde la lengua lo que se hace en la Junta de Choreachi. Choreachi, por cierto, quiere decir lugar de trementina o de pinos trementosos. Esto hace referencia a que, como veíamos en el primer video, Choreachi se localiza en un nicho ecológico virgen todavía en la mayoría de su extensión, de la tala y de los aserraderos, ¿no? De la tala del pino. Bueno, y luego hay otro término, Iselígame, es plural. Iselígame hace referencia más que a los cargos, a las responsabilidades que los personajes políticos o esta Saguá Bajuame tienen para con la comunidad, ¿no? Entonces, los Iselígame en plural hace referencia a aquel conjunto
de personas que se encargan de convocar a la junta, a la realización de la junta indígena, ¿no? Bien, el territorio lo vamos a explicar en 3 conceptos que tienen que ver con la definición del mundo que en esa comunidad se ha producido a través del tiempo. La primera tiene que ver con el Oaxaca, ¿no? Con el planeta, no tanto con el mundo, sino con el planeta, es decir, la idea que tiene de la geografía total, ¿no? De la cual los rarómaris son los pilares, ¿no? Entonces, ese es un primer concepto. Y esto hace referencia al espacio y a la geografía, como les decía. Un segundo elemento sería el Cagüí. El Cagüí sería la parte que se conoce de esa totalidad geográfica, de ese espacio, de ese lugar que se habita, ese lugar donde se produce, ¿no? Ese lugar donde se hace el ritual. Y de ahí, entonces, se pasa a la territorialidad como espacio culturalizado. Acá el espacio culturalizado tiene que ver entonces con la extensión, por ejemplo, de la jurisdicción que tiene la autoridad o este grupo de autoridades comunitarias sobre una extensión territorial específica, digamos una jurisdicción, propiamente dicho, y de ahí nos vamos a hacer un registro. Por ejemplo, ahí encontramos más de, como dice el video, más de 50 lugares entre hoteros, parajes y zonas de habitación y producción con nombres en lengua rarómari que hacen referencia a estos saberes, ¿no? A estos saberes sobre el nicho ecológico, ¿no? Sobre las cualidades y características del nicho que se habita. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos 2 términos más. El primero sería Cariti. Cariti es la casa, ¿no? En términos del Vitich, que sería el rancho, lo inmediato, ¿no? Y está el Mahuechi. El Mahuechi es la zona de producción. Este caso ilustra el tipo de restricciones legales que niegan el reconocimiento de pueblos originarios y por tanto los derechos diferenciados al impedir a los Cucapá que pesquen en el delta del río Colorado. Al negárseles acceso al territorio se niega también la continuidad de ciertas prácticas culturales propias de este pueblo. Además, cuando los Cucapá desafían el marco legal de conservación que regula la zona en disputa desde 1993, porque se excluyen sus derechos, las prácticas del Estado los criminalizan. Esa construcción social que yo llamo esa construcción social de territorios indígenas como áreas de protección de especies es una dinámica estatal común en México que no solo ignora la presencia de estos pueblos en sus propios territorios, sino que pone en riesgo su viabilidad sociocultural y económica en el presente al construir lo que yo denomino un marco de manejo medioambiental. Y también los jueces y magistrados que reciben los amparos siguen argumentando que, o justificando que los Cucapás deben acatar el conjunto de normas de protección a las especies y de pesca bajo principios de aprovechamiento sustentable. Y con estos argumentos el Estado sigue violando los derechos colectivos al territorio, al aprovechamiento preferencial de recursos naturales y a su identidad como pueblo indígena pesquero. Entonces les voy a mostrar, y me interesa como pensar junto con ustedes la forma que toma en la vida cotidiana, en la interacción concreta, este marco conceptual. El caso Cucapá también plantea 2 retos para el proyecto en general. Uno, que tiene que ver con la definición de quién es la autoridad en el pueblo, o con la noción de autoridad, porque este problema se deriva mucho de la discusión antropológica, en donde se concibe al pueblo como una unidad pensada desde los estudios de pueblos indígenas mesoamericanos, cuando en realidad lo que estamos tratando acá es de un pueblo que está disperso en el territorio, que tiene patrones de asentamiento
pues dispersos, una movilidad constante incluso en el presente, antes denominado seminómada, cazador, recolector, pescador, incluso agricultor, y que tiene configuraciones étnico-identitarias contemporáneas, es decir, que no pasa por el uso de un lenguaje propio, que no pasa por el uso de una vestimenta tradicional como se ha construido en el imaginario colectivo de México. Y que tampoco este problema de la representación tampoco tiene que ver con lo que normalmente se ubica en términos del marco legal mexicano, que es lo agrario, el tema agrario, porque los Pucapá pues no están reclamando tierras como tal, se están reclamando acceso a un territorio que bueno, se les ha restituido en la forma de bienes comunales, pero que está totalmente fuera del área que ellos realmente habitan y practican. Entonces hay como dos problemas importantes para pensar en el marco general de este proyecto. Lo que tenemos entonces es este problema de una cultura jurídica central enfrentada al reconocimiento de derechos diferenciados. Existe un prejuicio racial constitutivo del pensamiento institucional en México. Ese es el punto al que yo quiero dirigir la mirada. Ahora no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero lo que va a estar en el documento más extenso. Y retomo de Villanueva, en la tesis, que la información para entender la lógica que siguen los tomadores de decisión, que niegan en sus resoluciones el contexto de pluralidad cultural que sigue existiendo en México, está siendo usado en el discurso de él dice una dogmática jurídica central. Yo planteo que está siendo usado, y no solamente en el discurso, sino también en la práctica de una cultura jurídica central, que es lo que estamos viendo en este tipo de interacciones. Y entonces este tipo de cultura jurídica central está orientado por la ideología del mestizaje, que tiene como supuesto negar los derechos diferenciados de los pueblos indígenas bajo el argumento de que todos los mexicanos somos iguales. Justamente tenemos que relacionar la ley, lo que la ley dice, lo que la ley nos permite entender y definir de qué es una comunidad o un pueblo indígena, y cómo se termina con los datos concretos. Pero entonces, finalmente todo eso nos llevó a la seguridad de que solo había un camino viable, que era ir a campo, comunidad por comunidad. ¿Por qué? Porque primero, el autorreconocimiento no lo decido yo, lo decide la gente, y para que la gente lo decida hay que ir y consultarles. Vamos a consultarles en los términos de lo que bien se ha de llamar una consulta previamente informada. No es así nada más de llega y usted, que locos. Se tiene que contar con la información necesaria, prudente, pertinente para que se pueda resolver. Pero no es, eso lo resuelve la identificación en buena medida. Pero la otra cosa que se nos complica, bueno, no se trata de una autoidentificación individual. La mayoría de los parámetros apuntan hacia definiciones individuales, no, es una definición colectiva. ¿Cómo recuerdas, cómo respaldas, cómo soportas esto? Bueno, finalmente eso nos llevó a incorporar como criterios fundamentales los elementos constitutivos de un sujeto de derecho: territorio, población, organización social y reglas internas. Elementos sustantivos para respaldar, tomar una decisión y sustentar. Voy a empezar desde el principio de ubicar a los seis CACs, que son un grupo que se ubica en la costa central de Sonora, en la parte desértica, y en la isla Tiburón y San Esteban. Originalmente, antes del contacto, el antiguo territorio CONCAC incluía desde Guaymas hasta Caborca,
Entonces lo que estamos viendo ahora es una reconstrucción cultural a partir de una eliminación de prácticamente el 90% de la población que había al principio de esta política, en el siglo XVIII. Entonces, en 2001, Roberto Molina, indígena seri, es detenido en Vallaquino, que es este poblado de pescadores del que habían huido en los años 30. Pero además de que no tenía placas, Roberto Molina traía 2 carruajes. ¿Sí? Entonces se lo consignan al Ministerio Público por los 2 delitos, por el delito de contrabando y por el delito ambiental. Lo que nosotros vamos a analizamos en la ficha es en la parte del delito ambiental. Roberto Molina dice: yo recibí el mandato de la Asamblea de capturar estas tortugas para la comida de la fiesta. La autoridad tradicional había realizado además el trámite ante la Dirección de Vida Silvestre de la Semarnat para esta captura, pero después resulta que ese permiso se había emitido, pero no se había enviado a la delegación a tiempo para la fiesta. Teníamos una discusión con Anaída sobre este asunto del sobreseimiento, porque decíamos que ella sí se pierde la oportunidad de reconocer el derecho que tenía Roberto Molina al aprovechamiento de estas tortugas. Pero yo decía, el sobreseimiento es un asunto práctico del juez, que dice: no hay razón para continuar con este caso, entonces para evitar el sufrimiento y que esta persona siga hasta que yo dicte sentencia, pues aquí lo termino. Entonces no hay materia. En este caso tenemos más que un conflicto entre las normas comunitarias y el derecho hegemónico nacional, una colisión de visiones sobre el ejercicio de un derecho reconocido por ambas partes como legítimo. El Estado reconoce no solo el derecho de los concancos a pescar en el canal del Infiernillo, sino que le reconoce un acceso privilegiado a los recursos marinos que excluye a otros sujetos, como los pescadores mestizos. El punto de conflicto es el entramado administrativo que elige el Estado para permitir el ejercicio de este derecho, que no se deja a la regulación de las autoridades tradicionales, sino que debe someterse a la supervisión de un funcionario ambiental federal. Las autoridades tradicionales cumplen su parte al designar al encargado de capturar las tortugas para la fiesta, cumpliendo una norma tradicional, y solicitan simultáneamente la autorización al gobierno federal como una forma de legitimar esta decisión con el sistema legal nacional. El actual establece una tutela o una minorización o una capitis minutio que dice el derecho romano sobre las autoridades tradicionales, no solo limitando el acceso a los recursos de su territorio y el control de los mismos y su población, sino poniendo en riesgo a los miembros de la comunidad en el cumplimiento de las tareas de preservación de su cultura, como sucedió con Roberto Molina, y convierte a esta comunidad en ciudadanos incompletos que requieren la tutela del Estado para aprovechar lo que es suyo. El capítulo que entregué se compone de 3 apartados y, bueno, ahorita brevemente hablaré de cada uno de ellos. En el primero abordamos la delegación municipal. Aquí trabajamos con el delegado, quien pertenece a la estructura político-administrativa municipal, y bueno, él es el encargado, entre muchos trámites que realiza, de la resolución de disputas. Nosotros tomamos como punto de partida la política estatal, ya que representa la cara más visible cuando nos acercamos a estudiar el campo jurídico en Querétaro, incluso en aquellos lugares habitados mayoritariamente por población indígena. Entonces, bueno, observando lo que es la delegación, aquí se ve una clara presencia del Estado, manifestada en la composición de sus áreas, como son la oficina del delegado, la oficina del secretario particular, la estación de policía, la cárcel, el registro civil, el Ministerio Público Itinerante y el archivo. En general, la decoración y la disposición de estos espacios es la de una dependencia gubernamental, donde se concentran distintas funciones relacionadas con la vida político-administrativa de la sociedad mestiza. Sin embargo, ante estas expresiones de la jerarquía organizacional del Estado, en Santiago Mezquititlán,
el cargo de delegado ha sido ocupado por pobladores indígenas, siendo, por ejemplo, un requisito el hablar la lengua, ¿no? Cosa que no sucede en otras delegaciones del Estado. Y bueno, el delegado atiende en Ñañú, situando de esa manera los conflictos dentro de los valores culturales y la moral comunitaria. Igualmente, ejerce bajo procedimientos diferentes a la burocracia institucional, posibilita la reproducción de los sistemas normativos aquí en la delegación, ¿no? Bueno, el segundo apartado de este texto, revisamos las reformas legislativas en materia indígena y los vemos como la forma en la cual se construye el otro y se normalizan las relaciones entre la población indígena con las instituciones del Estado. Aquí presentamos un análisis de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Querétaro, en su apartado referente a la justicia indígena y al acceso a la jurisdicción del Estado para la población indígena, a partir del cual observamos la manera en cómo el Estado instituye relaciones interlegales de poder bajo el discurso del reconocimiento de derechos culturales. Bueno, lo refiero brevemente porque me interesa más bien pasar al tercer apartado. Y bueno, en este apartado nos concentramos en ubicar aquellos casos en los que predominan valores relacionados con los sistemas normativos. Aquí, bueno, volvemos a la delegación, pero ahora sobre los casos relacionados con terrenos. Y bueno, de inicio tenemos que de las 86 actas registradas, aquí sí es un periodo del 2000 al 2010, solamente en 3 casos se hace mención de una autoridad municipal. Y vemos que son los vecinos y los familiares los que representan el principal aval en los asuntos relacionados con la venta, donación, traspaso de la tierra, así también para la elaboración de constancias de propiedad o de rectificación de linderos. En estos casos es la población local el garante legítimo, lo que nos lleva a ubicarla como un elemento central dentro de los valores de la moral comunitaria. La participación en el proyecto tiene que ver con, no exactamente con analizar los sistemas normativos de las poblaciones afrodescendientes, porque no han sido estudiados como tales, aunque hay etnografías y antropologías que hablan de ciertos usos y costumbres de las poblaciones afros, pero no hay un trabajo, no hay una investigación dedicada a ese tema. Entonces, lo que voy a hacer yo un poco en esta presentación, por el poco tiempo que tengo, es, y lo que mandé en el texto que presenté, es una justificación, una argumentación con relación a por qué es importante el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes, sobre todo vinculados a los problemas de racismo y discriminación que sufren. A pesar de las muchas investigaciones que ya tenemos sobre las poblaciones afrodescendientes en México y de un largo camino de organizaciones sociales demandando su reconocimiento, todavía ha estado en discusión y todavía sigue en discusión su reconocimiento. Debo aclarar que a lo largo de estos últimos años 2 estados han reconocido a las poblaciones afrodescendientes en su constitución. Primero fue Oaxaca, después Guerrero el año pasado, e incluso han creado ya secretarías de atención a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, los pueblos, sobre todo de la costa chica de Guerrero de Oaxaca, las comunidades afrodescendientes, siguen demandando un reconocimiento constitucional federal, y es una de las banderas más importantes que ellos han enarbolado en este movimiento. Bueno, vamos a hablar un poco de las poblaciones afrodescendientes hoy en día. La siguiente. Esto es importante. Vamos a hablar de 3 regiones básicas donde se encuentran: Veracruz, la costa chica de Guerrero de Oaxaca y Coahuila, para hablar de los más pocos. Pero esto no quiere decir que haya comunidades afrodescendientes en otras partes del territorio mexicano. En específico me voy a dedicar a hablar un poquito de la costa chica. Bueno, estos son los Mascodos, que es una población que tiene características particulares muy interesantes, que ha sido menospreciada por la antropología. Los Mascodos están compuestos por esclavos, personas esclavizadas que vienen de Estados Unidos, Iquicapús, seminoles, y les dieron tierras en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el gobierno mexicano, y
De hecho, ahí seguramente vamos a poder encontrar sistemas normativos específicos, porque los mascogos tienen incluso un idioma, creo que ya solo 2 o 3 hablan el idioma, pero digamos que hay una tradición importante alrededor de su cultura. Pero me voy a dedicar específicamente a la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, porque estos son las comunidades afromexicanas que han tenido más injerencia política y que han hecho un movimiento de demandas importante desde hace 20 años. Y cuando vamos a hacer trabajo etnográfico a la Costa Chica y vamos y preguntamos, oigan, es que venimos a ver las comunidades de negros y de negras. No, si a usted le interesa eso, esos están en el otro pueblo, allá en Tepextla, y en Tepextla sí están los negros. Llegamos a Tapextla, no, doctora, es que los negros están allá en el Ciruelo. Y ya que llegamos al Ciruelo, no, es que los negros son mis vecinos, los que están aquí, los que viven aquí a la vuelta. Entonces, digamos que hay prácticas y problemáticas de racismo muy fuertes, muy duras, y bueno, mucho tiene que ver, y es muy importante para las poblaciones y las comunidades afromexicanas, el reconocimiento legal. Muchos antropólogos nos han dicho, bueno, ¿y eso de qué va a servir? De hecho, ¿de qué les ha servido a los indígenas? Para ellos es importantísimo el reconocimiento constitucional y piensan que es una primera forma de que estén visibilizados y que se puedan luchar contra esa discriminación y que además haya políticas en su favor. La CDI, por ejemplo, igual, cuando ellos van a pedir apoyo, no es que ustedes son negros, no son indígenas, en fin, como de estos ejemplos tenemos muchos. Yo parto entonces de la idea de que existen diferentes sistemas normativos y que podemos ubicar el sistema normativo central como tal, que podemos ubicar un sistema normativo étnico, y en el caso específico quiero observar un sistema normativo canónico. Entonces cada uno de estos tiene una naturaleza distinta, cada uno de estos tiene una conformación específica. El sistema normativo central lo ubicamos dentro de la estructura del positivismo, el sistema normativo étnico dentro de una naturaleza consuetudinaria, y me voy a centrar en el punto intersticial en el que los tres se juntan, no solamente dos, sino los tres. La que sigue. ¿Cómo es? A partir de un rito. Mi postura principalmente es a partir de un rito. El rito es denominado cofradía y este es como el ejemplo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el nodo central por el cual yo estoy partiendo? La libertad de culto. ¿Cuál es mi postura teórica? Yo parto del pluralismo jurídico, de la antropología jurídica, de la sociología jurídica. Comparto la opinión que tienen mis compañeros respecto de que no podemos entender las situaciones sin la historia, entonces tenemos que hablar de la historia del derecho, los grupos étnicos, sobre todo el aspecto de la identidad, porque si estamos hablando de cosmovisión, patrimonio cultural y material, nos referimos a la identidad, obviamente la cosmovisión. Yo ubico una tensión, una oposición y una contradicción. La tensión está basada en la legitimidad, en la eficacia y la validez que tiene cada sistema sobre una sociedad incompleta. Obviamente se está pugnando ese espacio. Ubicamos el ejercicio del rito como un ejemplo básico. Las personas que se están haciendo el rito, llega el sacerdote y le dice no hagas eso, y ahí hay una tensión. Existe una oposición que se genera en cuanto a la naturaleza de cada sistema normativo y las finalidades que persigue cada uno, en específico sus fines jurídicos. Las acciones que fomenta cada sistema normativo para cumplir con la obligación que pretende tendrá que incidir necesariamente en el discurso que maneja semánticamente para cumplir dicho objetivo. Sin embargo, lo que es más importante, o al menos que para mí me resultó más significativo, es la contradicción, porque el Estado mexicano inicia con una conformación del Estado novohispano, en el que el Estado novohispano impulsó las cofradías para la evangelización, y actualmente la cofradía es un elemento de estigmatización. Ahí ya no me queda tan claro, porque la cofradía o era buena, o era mala, o era buena mientras nos hacíamos indígenas, y ahora que van a poder tener como esta autonomía ya es mala, no lo sé. ¿La que sigue? ¿La que sigue?
Entonces, esta es una situación un poco rara. La salida que yo le estoy dando es a partir de los derechos fundamentales, a partir del sistema normativo central, pero en la dignidad humana. La dignidad humana, si la entendemos desde los derechos fundamentales, cambia por completo los conceptos de certeza, legalidad y seguridad. En el sentido de certeza, porque debo de tener cierto qué hacer en caso de que me estén violentando mis derechos. La legalidad, el artículo 2 constitucional, la ley indígena y los tratados internacionales establecen el respeto al patrimonio cultural y material de los pueblos indígenas, a los procesos cosmovisivos y al proceso identitario. Y en cambio, la seguridad, el concepto de derechos humanos y seguridad es más amplio, y también existe una seguridad colectiva en la cual no pueden ser violentados mis derechos. La que sigue. Las conclusiones a las que llego a partir de esa seguridad, esa certeza, es que el Estado normativo central tiene la obligación de proteger, promover y difundir el patrimonio cultural y material, pero lo que estamos viendo es una omisión de un mandato constitucional. El Estado está cayendo en una inactividad administrativo-judicial. El sistema normativo canónico tiene la obligación de propagar, difundir y enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, al hacer estas acciones, violenta las creencias autóctonas y por lo tanto el patrimonio y la identidad de los pueblos indígenas. Y el sistema normativo étnico tiene la peculiaridad de que es una forma específica de vivir una manera de religiosidad. Entonces, él posiblemente es el afectado de estos dos sistemas normativos.